de cadena mucho más larga e incluso podemos adicionar dobles enlaces. Y por último, veremos un grupo de moléculas que tienen función hormonal llamadas eicosinoides, ¿no? Los cuales se les clasifica, se los divide en prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, y que son muy importantes porque diversos fármacos van a ser utilizados en algunos casos para poder inhibir la acción de estas moléculas que tienen varias funciones, por ejemplo, antiinflamatorias, antiagregantes, plaquetarios, y que también, por supuesto, como todo fármaco, tienen algunos efectos secundarios. ¿Ok? Entonces, empezamos con las lipoproteínas. Hay que recordar Metabolismo. que nosotros vimos en la semana pasada de que nosotros podemos obtener estos lípidos a través de la vía exógena, es decir, a través de los alimentos. Vieron ustedes que hay todo un proceso de digestión de los lípidos, donde participan enzimas hidrolasas y también algunas otras sustancias como las sales biliares, a partir al final del cual vamos a obtener estos ácidos grasos, los, el colesterol, los fosfolípidos, los cuales se van a absorber a través del intestino. Pero hay que tener en cuenta de que estos lípidos, por su carácter hidrofóbico, tienen que transportarse en la sangre mediante moléculas llamadas lipoproteínas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero un video rápidamente para que vean en forma resumida cómo es el metabolismo de todas estas lipoproteínas. Ok, entonces, como comentábamos, las lipoproteínas son moléculas esféricas que están compuestos en la parte externa, ¿no? En la parte externa por fosfolípidos, y en el núcleo van a ser o van a estar compuestos por triglicéridos y por colesterol esterificado. Recuerden que el colesterol esterificado es el unido del ácido graso. Entonces, en la parte externa tiene estos fosfolípidos y unas moléculas proteicas llamadas apoproteínas, los cuales se clasifican en diversos tipos. Se clasifica mediante letras. A, B, C, incluso los subtipos. Entonces, estas apoproteínas, estas apoproteínas cumplen diversas funciones. Por ejemplo, van a ser la forma en que estos lípidos pues, específicos para que puedan liberar su contenido para las células que necesitan estos lípidos, sobre todo triglicéridos, colesterol, o también van a ser activadores de algunas enzimas, como la LPL, que es la lipoproteína lipasa, y de esta manera puedan ingresar estos triglicéridos, que se van a convertir en ácidos grasos y glicerol, hacia las células que requieren, como son el músculo liso o también eh, el tejido adiposo. Entonces, desde el punto de vista funcional, estructural, esto se divide en kilomicrones, que son las moléculas más grandes, las BLL, las lipoproteínas de muy baja densidad, que tienen sobre todo, ambas tienen alto contenido de triglicéridos, las IDL, que es una lipoproteína de transición entre la formación de, o el cambio de VLDL a LDL, es la lipoproteína de baja densidad. La IDL es la lipoproteína de densidad intermedia. Algunos no lo consideran como parte de estas lipoproteínas. Y las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. También existen otras lipoproteínas, como la lipoproteína A, que está relacionada sobre todo a enfermedades cardiovasculares, pero bueno, estas cuatro primeras son las más estudiadas, las más reconocidas. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a empezar con los kilomicrones. Hemos dicho que son las lipoproteínas de mayor tamaño, los cuales tienen
dentro de su composición gran cantidad de triglicéridos. Pero ¿de dónde obtienen esos triglicéridos? A partir de la vía exógena, es decir, de los alimentos. Nosotros, o ustedes ya han visto que en el enterocito, las células intestinales, se forman estos kilomicrones, principalmente tiene una carga de triglicéridos, 90% de su composición vienen a ser triglicéridos, y tienen unas apoproteínas características, que es la ApoB48. Cuando llegan a la sangre, estas apoproteínas o estos kilomicrones van a recibir otras proteínas o otras apolipoproteínas de las HDL, ¿no? Se transportan a través de la linfa, llegan a la sangre hacia su destino, que vendría a ser los tejidos periféricos, como son el tejido cardíaco, tejido muscular estriado, tejido muscular cardíaco y también el tejido adiposo. Entonces, en los vasos sanguíneos, esos tejidos van a tener o va a existir una enzima llamada lipoproteína lipasa, que ya hemos mencionado, su función es retirar esos triglicéridos para cumplir funciones de almacenamiento o obtener energía. Lo que resta de esos kilomicrones se llaman ahora remanentes de kilomicrones, los cuales van a regresar al hígado para su reciclaje, ¿no? El cuerpo humano es excelente reciclador. A partir de ese restos de lípidos, el hígado va a sintetizar BLDL, que es la segunda lipoproteína. En forma similar, la BLDL, que los kilomicrones, también tiene gran cantidad de triglicéridos, pero ojo, que acá estos triglicéridos son sintetizados por el organismo, es decir, son triglicéridos endógenos, aproximadamente un 60%. Al igual que que los kilomicrones, también tiene una apolipoproteína que es la B48, perdón, en este caso es la B100, y va a recibir otras apoproteínas a partir de las HDL, ya que luego lo vamos a ver. En forma similar que los kilomicrones, estas BLL van a descargar su contenido de triglicéridos a los tejidos periféricos con la misma lipoproteína lipasa, ¿ok? Y yo siempre les menciono de que imagínense a las lipoproteínas como si fueran unos vehículos, ¿no? Cuyos pasajeros son los triglicéridos y el colesterol esterificado. Y las apoproteínas serían como el chofer, el conductor de estos vehículos. Entonces, estas VLDL, una vez que descargan su contenido de ácidos grasos y glicerol, parte de ellos se va a convertir en IDL, el cual va a regresar hacia el hígado, tiene unos receptores específicos, estas IDL, que hemos dicho que son las lipoproteínas de densidad intermedia, que tiene también B100, pero otro grupo se va a convertir en las LDL, las lipoproteínas de baja densidad. Estas LDL son las proteínas que tienen mayor contenido de colesterol, a diferencia de todas las demás lipoproteínas. Y la función de estas LDL básicamente es proporcionar colesterol hacia los diferentes tejidos, ya que en estas células vamos a encontrar receptores para estas LDL. Entonces, por eso es que se relaciona. El problema es que estas LDL, pero las LDL que están oxidadas, pueden depositar estos lípidos en los vasos sanguíneos, lo cual produce problemas de aterosclerosis. Ya eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle en las diapositivas que vamos a ver. Entonces, estas LDL, una vez que cumple su función, van a regresar hacia el hígado, donde van a ser captadas por un proceso de endocitosis. La última lipoproteína que vamos a estudiar viene a ser las HDL. Estas HDL son, cumplen múltiples funciones.
En verdad nacen como proteínas, los cuales se van a ir cargando de lípidos en el transcurso de su vida. Estas HDL tienen como una de sus funciones recoger el exceso de colesterol de los diferentes tejidos y lo va a regresar hacia el hígado o también lo puede pasar a otra lipoproteína que va a regresar al hígado y de esta manera, de cierta forma, vamos a evitar un exceso de colesterol, sobre todo en los vasos sanguíneos, que hemos mencionado que puede llegar a producir la aterosclerosis y esto con el tiempo problemas cardiovasculares. Por eso es que se le denomina al HDL en forma cotidiana como el colesterol bueno y el LDL al colesterol malo, pero en verdad no existe colesterol malo, sino el problema es que ese LDL puede ser oxidado por diversas circunstancias, sobre todo de estrés. ¿Ok? Entonces, recuerden que las HDL nacen en el hígado y también pueden nacer a nivel intestinal, a diferencia de las otras lipoproteínas. Muy bien, entonces, ya viéndolo un poquito más, digamos, más resumido, estas lipoproteínas son complejos grandes macromoleculares de forma esférica que está formado por lípidos, son transportadores de estos lípidos y cumplen diversas funciones. Dentro de ellas es transportar estos lípidos hacia los tejidos que lo requieren. He mencionado que vamos a estudiarlo a estas cuatro lipoproteínas, los kilomicrones, las VLDL, LDL y HDL. ¿Por qué esos nombres? Porque cada uno de ellos se caracteriza de acuerdo a su origen, a su composición, al tamaño, a la densidad, de ahí vienen los nombres, y hacia dónde transportan esos lípidos. También hemos mencionado que tiene un núcleo donde vamos a encontrar todos los lípidos hidrofóbicos, que son los triglicéridos, el colesterol que está unido a un ácido graso, que es el éster del colesterol. Y en la parte externa sí tiene moléculas anfipáticas. Recuerden que el término anfipático significa una parte hidrofóbica y otra parte hidrofílica. Y en esas zonas se encuentran todos los fosfolípidos y el colesterol libre, ¿no? Es decir, no esterificado. Entonces, si lo queremos ver de repente para recordarnos mejor, los pasajeros de este vehículo serían los triglicéridos y el colesterol esterificado. La parte externa de la movilidad, la carcasa, digamos, serían los fosfolípidos y el conductor con el cobrador podríamos ya simular que sean las apoproteínas, que son características de cada una de las lipoproteínas. Entonces, hay que recordar que estos transportan lípidos de los alimentos, en el caso de los kilomicrones, o también las que se sintetizan en las propias células, es decir, de origen endógeno, ¿no? Como el caso de las VLDL. Esto es un modelo de una lipoproteína. Vamos a ver entonces que en la parte interna tenemos los triglicéridos, el colesterol que está unido a ácidos grasos, ésteres de colesterol o también llamados colesterol esterificado. Y en la parte externa los fosfolípidos, todo lo que está de celeste, y estas moléculas de proteínas llamadas apoproteínas o apolipoproteínas. Si lo queremos ver en cuanto a tamaño, vamos a ver que estos kilomicrones son las que tienen el mayor tamaño, pero que es inversamente proporcional a la densidad, es decir, si tiene más tamaño va a tener menor densidad. Si lo queremos ver desde el punto de vista quien tiene mayor cantidad de triglicéridos, también
va a ser estos kilomicrones, aproximadamente 90% de su composición lipídica está formado por triglicéridos. Y si lo queremos ver desde el punto de vista de mayor, digamos, mayor cantidad de proteínas que lípidos, tenemos las VLDL y LDL, mientras que las HDL son las lipoproteínas más pequeñas. Hemos dicho que estas nacen como proteínas, pero también al ser más pequeñas son más densas. Ahí el nombre de lipoproteínas de alta densidad. ¿Cómo se ha llegado a estos conceptos? Uno es a través de su movilidad electroforética, es decir, se utiliza una metodología de laboratorio llamada electroforesis y otras mediante otra metodología, mediante otro método llamado ultracentrifugación. Si nosotros lo vemos en un microscopio llamado electrónico, vamos a ver, estas son fotos reales, vamos a ver que estos kilomicrones, vean acá, son moléculas gigantes, ¿no? Tienen un diámetro de 500 nanómetros. Por eso que cuando nosotros consumimos alimentos o en personas que tienen alteración en metabolismo de los lípidos, vamos a ver que el suero de estas personas se vuelven turbias por la presencia de estos kilomicrones. Estas son las VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad, de menor tamaño, entre 28 y 70 nanómetros de diámetro. Estas son, vean, las LDL, de menor tamaño, entre 20 y 25 nanómetros. Y vean estas pequeñitas, que son las HDL, en tamaño de entre 8 a 11 nanómetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, por eso la diferencia desde el punto de vista digamos, en tamaño, ¿no? Estos son fotografías en un microscopio electrónico. Entonces yo también le comentaba de que estos lípidos, cuando se empezó a estudiar, se utilizaban métodos como la ultracentrifugación, a partir del cual se podía o se puede separar estas lipoproteínas. Vean que las HDL se encuentran al fondo. Al fondo, este es un tubo de ensayo. Vamos a ver que las HDL se van a depositar en el fondo del tubo. Y esa es, por ejemplo, una de las prácticas que nosotros pues, vamos a realizar justamente es utilizando este método de la centrifugación. Vamos a poder separar, de acuerdo a ello, las HDL de las demás lipoproteínas. Y esto es una electroforesis. Es un método a partir del cual estas lipoproteínas se van a dividir o se van a poder identificar de acuerdo a su tamaño y también a su carga eléctrica, ¿no? Le llamaban antes como alfa, beta y prebeta. Pero bueno, esto ya es parte de la historia de las lipoproteínas. De acuerdo a la composición, vamos a ver acá que lo que está de amarillo viene a ser los triglicéridos. Lo que está de naranja, la cantidad de colesterol, lo de celeste, fosfolípidos y proteínas de azul. Vamos a ver que las que tienen mayor contenido de triglicéridos vienen a ser los kilomicrones y también las VLL, con 90 y 60%. Esto es, digamos, un promedio, porque recuerden que estas lipoproteínas van cambiando en composición de sus lípidos. Las que tienen mayor cantidad o mayor proporción de colesterol, casi el 50%, hasta un poquito más, vienen a ser las LDL. ¿Ok? Y las que tienen mayor cantidad de proteínas vienen a ser las HDL, un 40%, que también va a variar de acuerdo a la etapa en que lo encontremos. ¿Ok? Eso lo queremos ver en forma general. De acuerdo al tamaño, ya hemos visto en las fotografías, el kilomicrón es gigante, ¿no? A diferencia de las otras lipoproteínas, las más pequeñitas son las HDL. ¿Ok? Vamos pasando. Y hay que tener presente la función de estas lipoproteínas. Ya lo mencionábamos, que por un lado sirven para poder ser recibidos por las diferentes células, proporcionan sitio de reconocimiento,
Algunas tienen función de ser activadores de enzimas como la LPL, la lipoproteína lipasa, y otras tienen función de ser componentes estructurales, los cuales en algunos casos no se pueden separar de su lipoproteína y en otros casos sí se pueden transferir de una lipoproteína a otra. Entonces, mencionábamos también que estos se van a dividir en apos A, apo B, apo C, incluso hay subdivisiones, apo C1, apo C2, apo C3. Esto incluso hasta ahorita se sigue estudiando la función de muchos de ellos, ¿no? Pero sabemos al menos de las principales. Esto es en forma resumida todo el metabolismo de las lipoproteínas. Los kilomicrones que se sintetizan en el intestino, en los enterocitos, pasan a través de los capilares de los tejidos periféricos, como son el tejido muscular, el tejido adiposo, van a dejar su contenido de triglicéridos y luego se convierten en VLDL remanentes, perdón, en kilomicrones remanentes y regresan hacia el hígado. El hígado sintetiza VLDL, que también tiene un mecanismo similar a los kilomicrones, pasan por los vasos sanguíneos, reciben la acción de la lipoproteína lipasa y se convierten ahora en VDL remanentes, lo cual mencionábamos que ahora se van a llamar IDL, lipoproteínas de densidad intermedia. Parte de ellos regresa hacia el hígado y otra parte se convierte en LDL, que ahora tiene una gran cantidad de colesterol que lo va a transportar hacia los diferentes tejidos extrahepáticos. Y luego regresará también hacia el hígado. Y la cuarta lipoproteína vienen a ser las HDL, que tienen una función contraria a las LDL. Más bien, regresan el colesterol en exceso hacia el hígado. Esa función se llama transporte inverso de colesterol. Entonces, este es en forma resumida. Yo les sugiero que lo vayan estudiando de poco en poco. Y de ahí pueden ir ya profundizando, ¿no? Pero esto sí lo tienen que recorrer, ¿no? Para que puedan tener un mejor, una mejor, digamos, didáctica en su estudio. Muy bien, ahora empecemos a estudiar cada uno de ellos en forma bastante resumida. Empecemos con las BLD, ¿no? Porque ya ustedes han visto lo que es kilomicrones en la anterior sesión. Estas BLL se sintetizan en el hígado. Mencionábamos que contienen gran cantidad de triglicéridos endógenos, ojo acá, endógenos, 60% aproximadamente, y su función es transportar esos triglicéridos del hígado hacia los diferentes tejidos periféricos. ¿Por qué? Porque recuerden que el hígado no puede tener triglicéridos, si no se convierte en un hígado graso. ¿Ok? Hay enfermedades, ¿no? Los cuales hay un desequilibrio en esa formación de estas BLLs y esta persona van a tener mayor riesgo a tener un hígado graso, llamado también estatosis hepática no alcohólica. Entonces, cuando se producen estos BLDL, a diferencia de los kilomicrones, estas BLDL sintetizadas van directamente a la sangre. Acá tienen una lipoproteína o apoproteína característica que es la ApoB100. ¿De dónde obtienen las otras apoproteínas? De las HDL. Las HDL le dan ApoC2 y ApoE, cada una de ellas con su respectiva función. Entonces, una vez que ya ahora estas BLDL se encuentran, digamos, funcionales, se transportan hacia los tejidos periféricos, donde van a ser degradadas por la lipoproteína lipasa. Esta ApoC va a regresar, ApoC y ApoE van a regresar hacia la HDL, pero retienen su ApoE100. ¿Ok? Entonces, también algo interesante es que esta BLDL va a realizar un intercambio de lípidos con las HDL. El BLDL le va a dar triglicéridos y a cambio recibe colesterol esterificado. Y de esa manera se puede ese colesterol
eliminar a través de la bilis. Acá hay una enzima o una proteína importante, ¿no? Llamada proteína de transferencia de esteres de colesterol. Entonces mencionábamos que estas VLDL se van a convertir en LDL. Y hay una parte que se convierte en IDL, lo cual van a regresar hacia el hígado y van a ser captados por un proceso de endocitosis, ¿no? A través de un receptor de ApoE. Ok, ahora lo vemos en forma más didáctica. Tenemos nuestro hígado, el cual va a producir VLDL a partir de exceso de consumo de carbohidratos. Estas VLDL nacientes van a recibir ApoC2 y ApoE de las HDL, y luego se van a transportar hacia los tejidos adiposo para depositar estos triglicéridos hacia tejido muscular para obtener energía, liberando su contenido de triglicéridos, y estos VLDL remanentes ahora se llaman IDL. Estas IDL, parte de ellos regresa hacia el hígado, pero otra parte se convierte en LDL. Estas LDL, que ahora tienen gran cantidad de colesterol, van a transportarse hacia los diferentes tejidos extrahepáticos, los cuales tienen receptores para esta lipoproteína que es la apoesina. ¿Ok? Bueno, luego de cumplir su función, también regresará hacia el hígado. Bueno, esto lo pasamos ya, para... Esto es como es que estas VLDL entregan triglicéridos y a cambio reciben de las HDL colesterol esterificado. De esa manera, el organismo puede eliminar este colesterol a través de la bilis. Esto es lo mismo, vemos cómo estos eh, VLDL o kilomicrones van a recibir la acción de la lipoproteína lipasa. Recuerden que el activador acá es esta apoproteína llamada C2. Entonces activa a la enzima que se encuentra en el vaso sanguíneo. Y de esa manera, estos ácidos grasos van a ingresar hacia las células, mientras que el glicerol se va a ir hacia el hígado para poder utilizarse en otras funciones metabólicas. Esto es similar para que vean ustedes cómo las BLDL, reciben la acción de la LPL y luego se convierten en IDL y en LDL. Estas LDL tienen receptores a nivel de las células a través de las cuales se puede utilizar el contenido de lípidos y proteínas que contiene. Y algo interesante es que el metabolismo de los lípidos en el ser humano no es muy eficiente como sucede en otros animales. Tal es así de que cuando estas LDL están oxidadas, van a sufrir la fagocitosis de los macrófagos y se van a convertir estos macrófagos en unas células llamadas células espumosas, los cuales en los vasos sanguíneos van a producir un proceso inflamatorio y luego con el tiempo un fenómeno llamado aterosclerosis, los cuales tienen relación con las enfermedades cardiovasculares. Muy bien, entonces hasta acá las BLDL. Ahora estudiemos a las LDL. Ya hemos mencionado que estas BLL tienen gran cantidad de colesterol y colesterol esterificado. Su función es llevar ese colesterol a los diferentes tejidos, porque recuerden que el colesterol tiene múltiples funciones. Es parte de la membrana celular, es precursor de diversas moléculas como los ácidos biliares, hormonas esteroideas, vitaminas como la D. Cumple diversas funciones, por eso es que las células necesitan colesterol. Entonces, estas LDL
Cuando lleguen a esos tejidos, van a ser captados por unos receptores que son específicos para la ApoB100. Y en forma similar que los kilomicrones y las IDL van a ingresar por un proceso llamado endocitosis. Ahora, ¿qué sucede? Cuando este colesterol ingresa a las células, estas células que también podrían sintetizar colesterol a través de una serie de pasos controlados por una enzima llamada hidroximetilglutarico enzima reductasa. Cuando hay gran cantidad de colesterol que está ingresando a través de las LDL, se va a inhibir esta enzima, es decir, la célula va a dejar de producir colesterol. Como ya hay un exceso de colesterol, estos receptores van a disminuir en su síntesis y ese colesterol que ha ingresado se va a esterificar. ¿Por qué esterificar? Porque necesita almacenarse mediante esta enzima llamada ACA, lo que es la coenzima colesterol aciltransferasa, que su función es esterificar el colesterol. Entonces, esto es un diagrama, cómo se capta estas LDL. Ya tenemos estas LDL que tienen unos receptores en la superficie celular, unos receptores que tienen unas proteínas que lo estabiliza, llamadas clatrina, ingresa por endocitosis, luego se van a formar unas vesículas llamadas endosomas, va a disminuir el pH de estos endosomas y estos receptores van a regresar hacia la superficie celular para seguir captando más moléculas de LDL y luego estos endosomas se convierten en lisosomas por acción de unas enzimas. Estos lípidos se van a hidrolizar, se van a separar en ácidos grasos, en colesterol, también en aminoácidos. Cada uno de ellos va a ser utilizado por la célula, ¿no? Por ejemplo, este colesterol se va a utilizar para formar más membrana celular, hormonas esteroideas, ácido hilera, ¿no? Depende de la célula que lo ha captado y parte de ella se va a almacenar en forma de éster de colesterol. Entonces, cuando ya hay gran cantidad de colesterol dentro de las células, lo que va a hacer es inhibir la síntesis de colesterol y también va a inhibir la formación de más receptores de esta LDL. De esa forma existe un equilibrio, ¿no? En este, en esta eh, vía metabólica del colesterol. Bien, consulta, ¿cuánto tiempo tenemos de teoría? Hasta las 10:30. Ah, ok. Hasta las 10:40. Ah, ok. Entonces tenemos una hora. Doctor Ok, para ir Vieja, un poquito acelerando. Sí, sí. Esto es para que vean cómo este colesterol se va a esterificar. Hay esta enzima que ya hemos mencionado, la ACA, lo que va a hacer es coger un ácido graso de un fosfolípido y lo va a adicionar a este colesterol, que es la forma de... doctor, en la pantalla de arriba me sale que hay tiempo restante para la reunión. En 2 minutos va a terminar la reunión. No sé si tienen, ¿cómo se va a hacer para Sí, que se disculpen. continúe? Sí, señor. Lo que sucede es que me causa extrañeza. A mí también me salió un comunicado similar. Mientras tanto, en previsión, continúen. Yo voy a programar un nuevo enlace. ¿Sí? Continúen, por favor. Ya, ok. Entonces, ya para los minutos, hay que recordar que también estas LDL tienen receptores en estos macrófagos, que su función, sabemos por los cursos que ustedes ya han llevado, su función es fagocitar diversas sustancias. Estamos hablando de las LDL que están modificadas por un proceso de oxidación y de esa manera se forman estas células formosas formando las placas de aterosclerosis. Acá lo vemos en un diagrama. Tenemos el LDL que se ha oxidado por diversos motivos, sobre todo por sustancias oxidantes como el óxido nítrico, peróxido de hidrógeno.
y estas LDL oxidadas ahora van a ser captadas por estos macrófagos. Estos se van a convertir en células llamadas células espumosas, los cuales se van a acumular acá en los vasos sanguíneos, produciendo todo un proceso inflamatorio con migración de diversas células como los monocitos. Y esto a la larga va a producir estas placas llamadas placas de ateroma, ¿no? Lo cual tiene una relación con procesos de aterosclerosis en forma crónica, lo cual producen enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio o el infarto cerebral. ¿Ya? Por eso es que las LDL son mal vistas, incluso son denominadas colesterol malo, ¿no? El problema no es que el colesterol sea malo, que el LDL sea malo, sino que estas LDL oxidadas sí son las que se van a acumular y formar las placas de ateroma. Ya, esto forma bastante resumida todo este proceso de formación de placas de ateroma.